Bueno, este es un momento muy especial para la escuela. Es muy grato poder presentar a nuestro invitado estrella para el evento que tenemos este fin de semana sobre psicología y espiritualidad. Don Vicente Merlo, él es un conocido autor sobre temas de espiritualidad y psicología, sobre teoría de conocimiento, sobre los fundamentos de la gran visión de Oriente en un encuentro, una síntesis con la mirada occidental. Desde este punto de vista, es para nosotros muy importante, porque nuestra escuela, como su nombre lo dice, Visión de Maestro Transpersonal, pretende ser también una síntesis de estas dos grandes culturas, Occidente y Oriente, representando un signo de los tiempos, que es la época de la unidad y de la integración. También es muy importante que nuestros alumnos nos acompañen, con lo cual estamos muy contentos, y todavía un broche de oro es que la periodista que la va a entrevistar es esa alumna de la escuela, ¿sí? De manera que tenemos un día glorioso, ¿sí? Fuertemente aquí, Vicente, bienvenido, y gracias por estar aquí en Chile. Hay tantos tesoros en nuestro corazón que esperan poder salir a la luz, que la mayoría de nosotros ni los imaginamos. Nuestros corazones están cerrados, mucho más de lo que creemos, y cuando se abren, la belleza y el gozo que pueden surgir de ellos son tan inmensos que ni la imaginación lo sospecha. La alegría es el perfume del corazón abierto, gotas del gozo profundo de ser, estímulo de un amor transpersonal que atraviesa todas las fronteras y rompe todas las barreras. Abrid vuestro corazón, expresadlo. La alegría, el canto, la danza son también chispas del espíritu y manifestaciones de la plenitud radiante. Bueno, estas son palabras del filósofo español Vicente Merlo, que ya ha presentado nuestro director. Y bueno, se trata del invitado de honor y el invitado internacional de la Escuela de Psicología Visión Humanista Transpersonal de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, es un placer estar aquí y un honor. Bueno, el encuentro se va a realizar el 29 y 30 de agosto. Acá nos dejaron un ejemplar. Y el tópico va a ser lo psicoespiritual, mirada integradora del humano. Vicente es doctor en filosofía, conferencista, profesor universitario, ha fundado sociedades académicas, la Asociación Transpersonal Española y bueno, y escritor también. Ha escrito más de una decena de libros, publicados por casas editoras tan importantes como Kairos, Biblioteca Nueva, Sirio. Entre sus libros me llamó mucho la atención las enseñanzas de Sri Aurobindo, que es una investigación que se podría decir que hizo in situ, una profunda y larga investigación de este gran pensador indio. Bueno, estoy muy curiosa por saber, Vicente, cómo es que un filósofo del mundo del pensar, de la razón, de la lógica, va como arraigando muy rápidamente como dices tú, en los tesoros del corazón. Un poco que nos cuentes cómo ha sido tu itinerario, tus inspiraciones, tu formación. Yo creo que es uno de los signos de los tiempos, como decía muy bien el doctor Bazán, esa síntesis entre Oriente y Occidente. Entonces, ciertamente, yo empecé estudiando filosofía, pero ya antes de terminar la carrera me di cuenta de que le faltaba algo a buena parte de la filosofía occidental y comenzó el interés por Oriente. De tal manera que al terminar la carrera, a la hora de pensar sobre quién trabajar para hacer la tesis doctoral, la imagen de Sri Aurobindo y el pensamiento de Sri Aurobindo,
que quizá es algo más occidentalizado y más asequible a la mente occidental que otros grandes maestros de la India y de Oriente, me rondaba durante algún tiempo, hasta que casualmente conseguí una beca y pude estar 2 años allí en la India, en el ashram de Sri Aurobindo en Pondicherry, estudiando su obra. Y debo decir que es muy distinto el estar leyendo los libros en la propia casa, ajetreado por el ritmo estresante que solemos llevar, y leerlo en esa comunidad para la práctica del yoga, como podríamos traducir la noción de ashram, con esa atmósfera psíquica y espiritual que él creó, él y su compañera espiritual, Mirra Alfasa, de la que quizá en algún momento tendremos ocasión de hablar. ¿Y cuál nació tus inspiraciones en el fondo? ¿Cómo llegó Sri Aurobindo a tu vida? Las inspiraciones siempre escapan al control de nuestra conciencia, más bien, ¿no? Es como si, yo creo que en estas jornadas vamos a ver que tenemos que reconocer que ya no somos solo ese pequeño y estrecho campo de conciencia, sino que, como nos enseñó ya Freud, ese campo de conciencia está movido por las profundas oleadas del inconsciente, y como luego nos enseñarían a Sayoli, la psicosíntesis y la psicología transpersonal, a su vez las aguas del subconsciente están movidas por el aire de lo supraconsciente. Por tanto, uno nunca sabe muy bien el origen de esos impulsos, de esas inspiraciones, de esas intuiciones que le llevan a uno a dar unos pasos u otros. ¿Hubo referentes en particular, así como maestros? Sí. En España ha habido 2 personas que me marcaron especialmente. Uno es una persona con un alto grado de realización, que era Antonio Blay, y fue uno de los introductores en España de todo el yoga. Y otro fue Vicente Beltrán Anglada, un catalán. Él está en una línea más esotérica, podríamos decir, aunque es un término difícil y polémico, pero en la línea que a mí me gusta llamar más que teosófica, post-teosófica, y encarnaba muy bien esas enseñanzas contemporáneas que creo que también tienen mucho que decirnos. De hecho, yo diría que poco a poco fui viendo la necesidad de integrar filosofía occidental y también religión y mística occidental, ¿por qué no?, con orientalismo, especialmente hinduismo y budismo, y luego eso que me gusta llamar en general enseñanzas esotéricas y que sé que académicamente está no tan bien visto, pero que creo que merece una atención seria. Y Oriente, ¿cuáles fueron tus referentes, maestros en Oriente? Sí, yo diría que de Oriente me atrajo la atención especialmente 2 aspectos o 3 aspectos. Lo que en la llamada la nueva era denomino la herencia oriental, que ha sido recogida por todo el movimiento de la nueva era. Yo diría que por una parte es la figura del maestro espiritual, que aquí en Occidente, no digo que no haya existido, pero quizás que ha desaparecido, al menos como ideal de una persona que ha alcanzado un grado de realización, de autorrealización, que diría Maslow, importante, y que no es solo un teórico, un pensador, un maestro del pensar, sino que es un maestro del ser, es un maestro de la conciencia, y que cuando uno está en presencia de un auténtico maestro, si está mínimamente abierto, descubre que hay una manera de ser, una manera de estar, una realización que no es habitual. Por tanto, la imagen del gurú, del maestro espiritual, como un poderoso imán que atrae al buscador, que está buscando a alguien que no solo haya pensado mucho y leído mucho, sino que haya integrado y encarnado en su propia vida, día a día, lo que está diciendo. Después estaría, yo diría que es el hilo conductor, la importancia de la meditación. Aquí en Occidente meditación había significado meditación reflexiva, argumentativa, manejar conceptos para desarrollar teorías, mientras que ahora me refiero a meditación oriental, más bien una meditación contemplativa que descubre la importancia del silencio. Aquí hay algo que Occidente todavía está por descubrir, que está descubriendo en estos momentos, que hemos estado completamente identificados con nuestra mente y hemos valorado extraordinariamente la razón, y está muy bien, pero hemos ignorado que la mente es un instrumento a través del cual se está expresando una conciencia que es mucho mayor que esa mente. Y por tanto, la meditación, provisionalmente podríamos entenderlo
como tomar conciencia de aquello que yo soy detrás de todos mis pensamientos, de todas mis emociones y de todas mis sensaciones. Descubrir esa presencia, ese testigo, ese observador, ese eje central de mi ser, que puede pasar a manejar pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarse totalmente con ellos. ¿Y cuál sería el aporte de Oriente para Occidente en este camino meditativo? Claro, es que supone el descubrimiento de una profundidad interior que yo diría que de otro modo es difícil. Por tanto, la meditación como vía de acceso, si podríamos recordar la idea de Freud de que los sueños son la vía regia para el subconsciente, yo diría que la meditación es la vía regia para el descubrimiento de lo supraconsciente, de estados superiores de conciencia. A mí no me gusta la expresión estados alterados de conciencia, que es muy frecuente, más alterado que aquel estado en el que estamos frecuentemente es difícil, sino que se trata de descubrir nuestra conciencia en su estado de mayor plenitud. De hecho, esa conciencia de fondo sería lo que aquí intento transmitir con el símbolo de plenitud radiante. ¿Y hay otras modalidades de acceder a lo que tú estás llamando otro estado de conciencia? Claro, modalidades hay muchas. La vida cotidiana es el mejor maestro, es el mejor terapeuta, es el mejor iniciador y por tanto basta con que uno esté especialmente despierto para que vaya descubriendo la multiplicidad de signos que la vida nos está poniendo delante, porque es que estamos acostumbrados, dentro del paradigma dominante hegemónico en Occidente, es como si todo sucediera por azar, como si fueran casualidades que nos van ocurriendo, cuando uno sospecha, como ha mantenido el hinduismo, por ejemplo, desde el principio, y el cristianismo también, que existe un orden cósmico ético, que existe una inteligencia que está rigiendo todo esto y que nada sucede por azar. Y por tanto la vida nos está poniendo aquello que necesitamos y nuestro inconsciente y nuestro supraconsciente nos llevan a encontrarnos con las situaciones idóneas para trabajar aquello que debemos trabajar. ¿Y cómo ir actualizando eso que llamas la plenitud radiante? Yo diría que la meditación es un momento privilegiado, como si por unos instantes pudiéramos entrar en ese laboratorio interior, que es nuestra propia conciencia, y experimentar con las emociones que van surgiendo, con los pensamientos, con las sensaciones, y vamos descubriendo ese testigo, esa presencia radiante que no se identifica con ninguno de los procesos psicológicos. La meditación como vía privilegiada, pero no única, desde luego. Yo creo que estas jornadas, con el acertado término de psicoespiritual, van a mostrar lo que ya no podemos evitar hoy, que es integrar lo psicológico y lo espiritual. Por tanto, en muchas ocasiones el trabajo psicológico, desde el psicoanálisis hasta las constelaciones familiares, pasando por la Gestalt o cualquiera de las múltiples técnicas que tenemos a nuestra disposición, son también herramientas que se pueden utilizar de manera muy precisamente espiritual. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de un descubrimiento de todas las dimensiones de nuestro ser. Y las viejas espiritualidades han corrido el riesgo en ocasiones de desarrollar lo superior, de descubrir estados de conciencia extraordinarios, pero en definitiva de pretender huir hacia una especie de nirvana o de séptimo cielo y evitar las realidades psicológicas y físicas. Y por tanto nuestro tiempo nos está llamando a tomarnos en serio las espiritualidades tradicionales y a tomarnos en serio el trabajo psicológico con todas las herramientas que están a nuestro alcance. Iluminar nuestra sombra, podríamos decir. Dejar de que las represiones rijan nuestra vida y hacer consciente lo que en otro momento era inconsciente. Y todas estas modalidades de la corriente transpersonal, ¿cierto? ¿Cuál sería el aporte de lo transpersonal a la psicología? Yo destacaría ahora dos fundamentales. Uno, el tomarse en serio justamente las espiritualidades tradicionales en un momento en que la psicología y la filosofía occidental las ha arrojado al cubo de la basura junto con todo lo que denomina metafísica. Al menos ya el propio Freud, con toda su formación positivista decimonónica, huía de todo aquello que fuera espiritualidad y religión, mucho más el conductismo y
excepto la psicología humanista, que intenta recuperar y rescatar la dimensión más humana y en ocasiones espiritual del ser humano, la psicología y la filosofía occidentales, y la ciencia generalmente, habían dejado de lado cualquier tipo de espiritualidad. Por tanto, primer aspecto importante de las psicologías transpersonales, integrar en el campo de la psicología las espiritualidades hindú, budista, sufí, cristiana, la mística y el esoterismo, podríamos decir, que siempre han existido en cada una de esas tradiciones profundas. Este es un aspecto. Y el otro aspecto sería también el tomarse en serio la aportación de las psicologías en los 2 últimos siglos en Occidente y, por tanto, integrar. Por eso algunos, como Wilber, al fin y al cabo van a preferir la denominación de psicología integral a la de psicología transpersonal. ¿Qué te parece eso a ti? Me parece bien, me parece un movimiento estratégico, honesto, cuando Wilber deja de querer ser identificado con un movimiento transpersonal mucho más amplio, en el que cada vez caben cosas más distintas y falta el rigor que Wilber quiere imprimir en el movimiento transpersonal. O mejor, en la psicología transpersonal. Yo creo que es una distinción útil. Por una parte está el movimiento transpersonal en un sentido amplio, y por otra parte está la psicología transpersonal, que trata de ser lo más científica posible sin que esto signifique cientificista. Estamos acá, todos somos estudiantes, yo recién titulada, en una escuela de pregrado transpersonal. ¿Qué te parece a ti que suceda esto, que existan estos espacios? Esto me parece una gracia descendida de los cielos, el que a nivel universitario haya cuajado una escuela de este tipo, que no es nada frecuente en Europa, por lo menos, con este grado de apoyo institucional. Es cierto que en Estados Unidos quizá hay algo más, pero en Europa y concretamente en España es muy poco. La psicología transpersonal sigue siendo algo que está al margen de la academia, sigue siendo un movimiento casi alternativo, podríamos decir, como las terapias, aunque el término alternativo más valdría transformarlo, ¿no? Y en todo caso hablar de psicología y terapias complementarias, o integrales, holísticas, yo casi es lo que preferiría. Una concepción holística que comparte la psicología transpersonal y esas terapias que ya no consideran al ser humano como una máquina cartesiana o no, sino como un holograma, podríamos decir casi, en cuyo seno existe lo fisiológico, lo anatómico, lo psicológico y lo espiritual, y no tiene sentido tratar un dolor del hígado o del riñón sin darse cuenta de qué es lo que le está sucediendo al enfermo o al paciente o a la persona en su totalidad. ¿Y cuál sería el perfil que te imaginas de un sanador, de un terapeuta, de un psicólogo en este tipo de escuelas, con esta mirada en esta época también? Bueno, si me dejas soñar un poco o hablar de una especie de ideal regulativo a lo Kant, diría que el terapeuta está llamado a cumplir la función del maestro espiritual en Occidente. Por un momento visualizo esa síntesis integradora de el maestro espiritual oriental o típicamente oriental, con un grado de realización, de apertura a los niveles superiores de la conciencia, de contacto con su ser interno, con su alma, con dimensiones superiores, y al mismo tiempo conociendo muy bien los mecanismos psicológicos, de tal manera que cualquier trastorno neurótico o psicótico pueda ser reconducido, incluso comprendido como una fase en un proceso de despertar psicológico y espiritual. Por tanto, creo que yo diría que algunos terapeutas empiezan a encarnar esa figura, pero para eso es necesario que previamente uno lo haya realizado en sí mismo, tanto esa apertura espiritual como ese trabajo con las profundidades de uno mismo. Si no, no podrá luego realizarlo. Por tanto, creo que es interesante para los que tienen vocación de terapeuta que vayan viendo esta síntesis. Cuando en mí he sintetizado y he llevado al centro de mi ser el inconsciente y lo supraconsciente, y he investigado las distintas zonas oscuras unas en la sombra y extraordinariamente luminosas, armónicas y deliciosas otras, entonces puedo comprender a quien tenga enfrente. Y como ha sido siempre desde las tradiciones chamánicas, el buen chamán primero ha sido profundamente herido
y ha pasado por enfermedades y por trastornos graves. Yo siempre me preguntaba de adolescente, cuando conocía gente con trastornos más o menos graves, pero si el psicólogo, el psiquiatra no ha atravesado este viaje, ¿cómo va a comprender al que tiene enfrente? ¿Ha leído 4 descripciones del SM4, el 5 no ha salido aún, ¿no? O de cualquier manual de psiquiatría, y eso le permite diagnosticar y saber lo que está pasando en las profundidades de esa persona? Es imposible. Uno no puede, porque haya leído muchos libros, comprender lo que está pasando en la psique humana si no lo ha vivido. Por tanto, hermosísima tarea para el psicólogo, psicoterapeuta, maestro, que despierta la maestría interior y después es capaz de tratar al paciente como alguien que está despertando su propia maestría. Y que si está teniendo problemas psicológicos es justamente porque está faltando la armonía de todo su ser, y la vida, una vez más, como decíamos, inteligente, sabiamente, amorosamente y compasivamente, nos está indicando qué es lo que está mal. Cuando hay una piedrecita en el pie y nos duele, se trata no de olvidarlo, sino de quitarnos la piedra. Y cuando en el coche que vamos conduciendo se enciende la lucecita, de que nos falta gasolina o aceite, no se trata de apagar la luz, se trata, es decir, el síntoma, sino que se trata de tratar la causa profunda que está produciendo ese trastorno. Por tanto, como es fácil intuir que en la sala, aquí mismo, y más en los oyentes, hay varios sinoterapeutas, personas en formación para terapeuta, les invito a realizar esa amplitud extraordinaria de lo subconsciente y lo supraconsciente en ellos mismos. ¿Y cómo debería ser ese espacio terapéutico? ¿O a qué niveles se debería acceder? ¿O desde dónde se debería terapiar? Claro, yo creo que aquí es uno de los problemas del terapeuta transpersonal, que en cuanto aparece la psicología transpersonal empiezan a surgir muchos terapeutas transpersonales, es bueno, ¿y en qué se diferencia el terapeuta transpersonal de otro tipo de terapeutas? Y una vez más, al menos al principio, se ve que la meditación podía ser una de las herramientas. Pero yo creo que, en la línea de lo que decíamos antes, es muy importante tener en cuenta que el terapeuta cura ante todo por su presencia. Y eso es lo que hace que funcione cualquier tipo de terapias si el terapeuta es bueno. Por tanto, si el terapeuta ha integrado en sí mismo y ha armonizado todo su ser, su propia presencia será profundamente terapéutica. Y a partir de ahí utiliza las técnicas que quiera, las más variadas. De hecho, eso es lo que hace que hoy pues, casi todo el mundo se considere no en una escuela estricta, sino en una especie de concepción ecléctica e integradora, ¿no? Pasando como otro tema, tú tienes un libro de la nueva era, en el fondo. ¿Cómo podrías un poco describir este fenómeno de la canalización? Bueno, el término nueva era sigue siendo y cada vez más polémico, y generalmente yo creo que el 90% de las veces que escucho el término nueva era es para descalificarlo despectivamente. La New Age, además parece que si se dice en inglés todavía suena como más negativamente. Yo creo que generalmente es una crítica muy superficial y que procede de una ignorancia importante. Primero porque el movimiento Nueva Era es muy complejo. De hecho, una de las cosas que intenté en el libro es poner un cierto orden, al menos aclararme yo, no sé si a los lectores, de en qué consiste toda esa riqueza impresionante de lo que llamamos Nueva Era. Y una manera de hacerlo fue distinguir 3 dimensiones de la nueva era. En el libro distingo entre la dimensión oriental de la nueva era, es decir, lo que estamos llamando movimiento nueva era, habría recibido una importante influencia de Oriente, la dimensión psicoterapéutica de la nueva era, desde el surgimiento de Esalen y todo el movimiento del potencial humano y la psicología humanista justamente y la psicología transpersonal, también lo que se llama nueva era recoge estas técnicas. Y finalmente la tercera dimensión es lo que llamo la dimensión, el corazón oculto de la nueva era. Y el corazón oculto de la nueva era es justamente esa vertiente esotérica. Vertiente esotérica que, como decía antes, pasa desde las más antiguas tradiciones. En Occidente el esoterismo fundamental es el hermetismo. El hermetismo
que después se une con el gnosticismo, con la gnosis y con el neoplatonismo, y da origen a toda una riquísima tradición hermética. En el Renacimiento hay una explosión extraordinaria donde la magia, la cábala, la alquimia son consideradas como las tres ciencias ocultas por excelencia. Fijémonos qué visión va apareciendo entre magia, en un sentido que hoy ignoramos casi por completo, alquimia, en un sentido que está desprestigiado como si fuera los inicios de la química supersticiosos e infantiles, y la astrología, que la nueva era lo recoge una vez más de manera extraordinaria. Esas tres ciencias ocultas que se unen con neoplatonismo, cábala y gnosticismo. Pues bien, ya en nuestra propia tradición hay una concepción esotérica, hermética de la realidad. Y yo diría que esto surge una renovación de las enseñanzas esotéricas en el siglo XIX y XX, quizás aproximándose a ese final de ciclo del que nos hablan tantas tradiciones y tantas enseñanzas distintas hoy, con una figura, no sé si real o simbólica, como la del 2012, que hoy en día está en boca de todo el mundo, especialmente a partir de las profecías mayas, pero no solo. Y esta tercera dimensión, desde mi punto de vista, es necesaria para comprender de qué va la nueva era. Sin las enseñanzas de un Rudolf Steiner, de una Alice Bailey y de tantas otras enseñanzas que han venido a la humanidad desde finales del XIX y durante todo el siglo XX, no se entendería el movimiento Nueva Era. Yo diría que hay una primera etapa, hasta 1950, hasta mitad de siglo aproximadamente, es como la fundación más filosófica, esotérica de la Nueva Era. Y a partir de la segunda mitad, de hecho la Nueva Era se suele hacer comenzar pues, en los años finales de los 60, principios de los 70. A mí me gusta señalar, me parece que es significativo, tres comunidades que encarnan hasta cierto punto estas tres dimensiones que estoy diciendo. Si recordamos la importancia que tuvo en 1962 más o menos, en 1962 se fundan simultáneamente Findhorn en Escocia y Esalen en California. Findhorn podía verse como símbolo de la dimensión esotérica de la nueva era. Los que no lo conocen, en Findhorn, poco menos que un desierto, de repente, a través de unas comunicaciones con devas, con ángeles, si se quiere, se les dice que ahí puede surgir una comunidad y a los pocos meses hay uno de los jardines más hermosos que se han conocido. ¿Por qué? Porque esas fuerzas elementales de la naturaleza, que aquí hemos conocido también, pero han quedado como leyenda de los gnomos, los silfos, las ondinas, etc., esos elementales que están trabajando invisibles a nuestra mirada física con toda la naturaleza, estaban colaborando conscientemente con los fundadores de Findhorn. En Esalen vemos asistir a todo el movimiento del potencial humano y buena parte de los terapeutas más influyentes dentro de la Gestalt, Pearls está pasando por allí, Claudio Naranjo, supongo que bien conocido por estos parajes, está pasando por allí y buena parte de las terapias se están cuajando de manera innovadora y se están cuajando con una influencia importante de Oriente. Michael Murphy, que es uno de los fundadores de Esalen, estuvo 16 años en el ashram de Sri Aurobindo porque su maestro, su profesor de Historia de las Religiones, Spiegelberg, había recibido darshan, es decir, había estado en presencia de Sri Aurobindo. Por tanto, tenemos Findhorn, dimensión esotérica, Esalen, dimensión fundamentalmente psicológica, y Auroville, que se funda en 1968, dimensión oriental. Son tres movimientos que están indicando que algo se está gestando en parte de la humanidad. Y estas tres dimensiones, ¿cuál sería el aporte que hacen estas tres dimensiones a la evolución o al desarrollo de la espiritualidad, a tu juicio? Yo creo que algo que caracteriza a la nueva era es la desinstitucionalización de la espiritualidad. Es como si la espiritualidad hubiera estado encerrada en instituciones religiosas, en religiones institucionalizadas, y no se concibiera nada más que fuera de allí. O sea, una experiencia mística hasta principios del XX prácticamente se enmarcaba en una tradición religiosa. Y entonces tenemos los místicos cristianos, los místicos hindúes, los místicos sufís. Aquí amanece algo nuevo, y es la posibilidad de una experiencia mística desde una concepción transreligiosa. No digo arreligiosa,
sino que uno no ve la necesidad, aunque perfectamente puede hacerlo, de inscribirse en una religión determinada. Yo diría que esto es una novedad importante. Es decir, el máximo respeto a las distintas tradiciones, el que uno puede, y sigue siendo algo extraordinario, centrarse en una tradición espiritual y seguirla fielmente, pero que uno puede también buscar su propio desarrollo integral, personal, psicológico y espiritual, sin identificarse con ninguna de las religiones institucionales. Pero me habías preguntado por uno de los fenómenos más característicos de la nueva era, que es la canalización. Y que es un mundo, yo creo, muy delicado, al que hay que acercarse con sumo cuidado. Primero, porque no tenemos criterios generalmente para juzgar qué es esto de las canalizaciones. Yo no sé si puedo dar por supuesto que todo el mundo que nos escucha conoce las canalizaciones, pero yo brevemente diría que se entiende por canalización. Voy a centrarme en un tipo de canalización que es más fácil, que es cuando una persona humana se considera como un canal que está recibiendo información de fuentes superiores que no pertenecen a su propia realidad personal y que las está transmitiendo. Su experiencia, su vivencia, como él presenta el fenómeno, es que esto no procede de mí, porque está fluyendo a través de mí una sabiduría que me sobrepasa con mucho. Por tanto, reconozco que no es mío. Humildemente digo, no soy yo quien tiene todo este saber. Soy un canal a través del cual se está expresando una sabiduría superior. El problema es la naturaleza de esa fuente que está transmitiendo. Y el problema es también la multiplicidad de canalizaciones que en las últimas décadas han llovido sobre la humanidad, con los contenidos más diversos. Entonces, tenemos una primera definición provisional de canalización. Canalización es una información que quien la presenta afirma que no procede de él, que él no tiene ese conocimiento, esa sabiduría, y que procede de una fuente superior. ¿Y quién es esta fuente superior? Pues se suele atribuir a muy distintos lugares, desde maestros espirituales que están desencarnados, que no tienen un cuerpo físico, hasta conciencias extraterrestres, podríamos decir, aunque también es un término incómodo y que podríamos buscar otro, hasta esa supraconciencia, lo que en algún lugar se llamaría la mente divina, y desde ahí es posible recibir información. Esto suena muy extraño, sin embargo, cuando uno repasa el pasado de la humanidad, se da cuenta de que en el origen de prácticamente todas las religiones se ha hablado de revelaciones o de textos inspirados. Los profetas se supone que estaban inspirados. Hasta el Corán se supone que un arcángel se lo dicta a Muhammad. Por tanto, no es algo nuevo. Los Vedas en la India se supone que son de origen suprahumano, no humano, Paurusheya. Por tanto, no estamos ante un fenómeno nuevo, sino ante una nueva conceptualización de un fenómeno que habría existido siempre. Y que quizás por el final de ciclo, si es que es así, al que nos aproximamos, digamos que el velo entre los mundos sutiles y el mundo físico en el que estamos se está descorriendo, el velo de Isis se está descorriendo y hay una mayor comunicación entre los otros planos y esta. De tal manera que yo diría una advertencia: no nos acerquemos, como a todo, acríticamente al fenómeno de la canalización, porque no siempre sabemos cuál es su procedencia. Por tanto, una mirada crítica ante este fenómeno original, atractivo y novedoso. Segundo, aprender a descubrir los propios criterios que tenemos para enfrentarnos a los distintos textos canalizados. ¿Está diciendo algo nuevo? ¿O está diciendo lo que ya sabemos? Si es cierto que procede de niveles superiores de conciencia, de jerarquías luminosas con un desarrollo que ni concebimos, ¿se van a molestar en comunicar para decirnos, hermanos, sois todos muy buenos, seguir perdonándoos? Para esto no hace falta canalizaciones. Por tanto, un criterio que suponga una revelación importante, novedosa, de algo que hasta ahora la humanidad no conocía. Segundo, aprender a sentir cómo reacciona mi corazón y mi inteligencia integrados
ante los mensajes que me llegan. Igual que ante la presencia de alguien que va de maestro espiritual o que es un maestro espiritual, deberíamos acostumbrarnos a ver qué efecto produce en nosotros, lo mismo con los textos. Abre mi corazón, ilumina mi inteligencia, me está ayudando en mi desarrollo, es una aportación. Bueno, nos están avisando que hay un chat que nos están preguntando cosas, pero acá no veo no veo preguntas. Bueno, ¿podrías quizás decirnos si hay algún canalizador que a ti te conmueva más o canalizadores que te resulten más significativos? Sí, yo en varios libros cuento quizá la canalización. Yo empecé acercándome con una mirada crítica a esto de las canalizaciones y tuve una experiencia en directo, varias experiencias que eliminaron cualquier duda, disiparon cualquier duda respecto a si ese mensaje procedía de la persona que lo estaba dando. En este caso porque en Suiza era una joven de unos 20, 21 años, quizá como algunas de las aquí presentes. Entonces, ver el chorro de sabiduría cosmológica, metafísica, psicológica, política incluso, que procedía de esa joven, unido al clima tan extraordinario que en la sala se creaba. Porque claro, no atendamos solo al contenido de la información, sino a la atmósfera psicológica y espiritual que rodea a esa persona. Igual que en un maestro espiritual, en una canalización. Entonces, la atmósfera de la canalización de la sala, con más de 200 personas, era tan extraordinaria. Es como si, metafóricamente me gustaría decir, como si 100 ángeles hubieran invadido la sala y la sala se hubiera convertido en un océano de armonía, de luz, de silencio vibrante, que allí no solo era la importancia del contenido, sino la vivencia que en ese momento estaba teniendo lugar. Esto fue lo que me hizo abrirme más al mundo de las canalizaciones. Después empecé a ver que en la llamada nueva era habían canalizaciones que estaban movilizando a muchas personas, desde Crión o Crayon hasta Ramta, que está ahora por aquí cerca de Argentina, hasta Jane Roberts, con todas las canalizaciones procedentes presuntamente de Set, hasta un curso en milagros, uno de los libros que influyó mucho en el movimiento Nueva Era, que procede de una psicóloga que no quería saber nada de estas cosas y de repente le cayó de encima un texto que ha influido muchísimo y que ha desarrollado la importancia del perdón de manera impresionante. Esta mujer se asustó más cuando la fuente decía ser el propio Cristo, pero no entremos en eso. ¿Y de los que has mencionado alguno en particular? Crión, no sé. Ninguno de los otros que he conocido y que son públicamente conocidos ya hasta el momento ha despertado esa confianza tan plena que no solo después de asistir a 4 o 5 sesiones, sino después de escuchar muchas de las grabaciones, ha abierto mi corazón y mi mente como ningún otro canalizador. Sospecho que hay canalizaciones en marcha que pronto serán conocidas y probablemente serán una revelación importante para la humanidad, pero hasta que no sean públicas quizás no tiene mucho sentido referirse a ellas. Quizás dentro de la sala también hay preguntas de los mismos estudiantes. ¿O nos podrías hacer quizás un adelanto de lo que va a ser el encuentro de psicología y espiritualidad y tu ponencia? Bueno, voy a hacer un breve esquema. La idea, barajando distintas ideas, claro, yo debo decir que soy más especialista en filosofía y en Oriente que en psicología, por lo cual una vez acordamos, título que yo mismo propuse, por lo tal no estoy, como se suele hacer, echando balones fuera ni eludiendo la responsabilidad, propuse hablar del psicoanálisis a la psicología transpersonal. ¿Y por qué? Como diré, porque el psicoanálisis fue uno de mis primeros intereses y al mismo tiempo fue una de las primeras psicoterapias sistemáticas serias.
y porque la psicología transpersonal fue otro de mis últimos intereses y al mismo tiempo es una de las presentaciones más novedosas dentro de la psicología. Entonces la idea era llegar a la psicología transpersonal, pero para que se comprendiera mejor, recorriendo muy brevemente los distintos movimientos psicológicos que han predominado en el siglo XX. Es decir, una referencia muy ligera, para ver sobre todo el hilo conductor sería qué imagen del ser humano presenta cada psicología, qué modelo psicológico encontramos en el psicoanálisis, en el conductismo, en la psicología humanista, en el cognitivismo, quizás en las terapias sistémicas, que yo creo que hoy en día están despuntando como algo importante, igual que decíamos que en una concepción holística no se entiende una enfermedad de un órgano sin entender lo que le está pasando a toda la totalidad, pues claro, el individuo forma parte de un sistema mayor que en un primer momento es el sistema familiar. Por tanto, empezó la terapia familiar y dando lugar a todo un enfoque sistémico muy importante, con aportaciones como las de Bateson y Lange y tantos otros. Todo ello para desembocar en la psicología transpersonal. Y en la psicología transpersonal quizá lo que haré es referirme muy brevemente a lo que me gusta llamar los precursores más o menos remotos, que todavía no es que sean transpersonales, pero que van a influir mucho en los grandes teóricos de lo transpersonal, los pioneros más inmediatos, pero que aún no son propiamente transpersonales, y luego los principales teóricos actuales de la psicología transpersonal. Quizá sobre todo Wilber y Grof como dos grandes focos que destacan. Pero en realidad lo más importante sería preguntarnos, como ya has hecho tú, qué es lo que destacamos de las psicologías transpersonales. Entonces intentaré ilustrar también brevemente la importancia de la recuperación de las tradiciones espirituales, la importancia de tomarse en serio también las aportaciones de las distintas psicologías y el integrarlo en una mirada comprensiva, holística, completa. ¿Hacia dónde crees tú que apunta ahora hacia el futuro la psicología transpersonal? ¿O hacia dónde sientes que se encamina? Yo señalaría dos cosas. El gesto significativo de Wilber queriendo desmarcarse. Wilber, yo creo que poca gente duda que hasta el momento ha sido el teórico, al menos. Wilber en realidad es que es más filósofo, ha hecho más filosofía que psicología y desde luego que psicoterapia. Pero el gran teórico hasta el momento yo creo que sigue siendo Wilber. Por tanto, por una parte, el gesto de Wilber de querer mantener un rigor y no identificarse con toda la variedad del movimiento transpersonal. Y por otra parte, algo que sé que aquí se conoce también, las críticas interesantes y lúcidas que están surgiendo a determinados aspectos de la psicología transpersonal, por ejemplo, su declararse heredera de la filosofía perenne, y algunos de la sala saben bien que hay críticas que creo que merecen tenerse en cuenta desde un nuevo paradigma psicológico, que es lo que llama el paradigma participativo, que critica lo que Wilber y Grof habrían aceptado demasiado fácilmente. En pocas palabras, ¿qué está diciendo la filosofía perenne o la sofía perennis, la sabiduría perenne? Que en definitiva todas las tradiciones espirituales están diciendo lo mismo, que existe una sabiduría compartida por todas ellas, que los grandes místicos de todas las tradiciones coinciden en esa experiencia y que las diferencias son pequeños detalles por los condicionamientos culturales, por el tipo de lenguaje que se emplea, pero que al fin y al cabo todos están diciendo lo mismo. Esto empezó a ejemplificarlo, aunque la idea es muy anterior, Aldous Huxley en su famosa obra La filosofía perenne, y a partir de ahí pues ha sido muy fácil decir, hombre, qué contentos estamos, todos dicen lo mismo. En definitiva, el nirvana budista es lo mismo que el Brahman nirguna, y bueno, al fin y al cabo, pues esto es lo mismo que el Dios judío-cristiano. Esta visión consiste en decir, no estamos tan seguros. Ahora que estamos intentando experimentar y estudiar en serio las distintas tradiciones, de que todas estén diciendo lo mismo. Que a lo mejor la vacuidad budista, Shunyata, no puede considerarse que sea lo mismo que el Brahman del hinduismo. Y a lo mejor el Dios de las religiones proféticas monoteístas
tampoco puede identificarse con el Brahman del hinduismo. Así es que no nos precipitemos a borrar las diferencias. Esto, como se puede intuir, forma parte de todo un movimiento de la posmodernidad, donde el constructivismo es importante, y lo que el paradigma participativo está diciendo es que quizá estamos construyendo distintas realidades, que quizá no existe una realidad ya dada que descubrimos, sino que construimos la realidad según el enfoque que adoptemos. Y que, por tanto, esta es una idea arriesgada, aventurada, pero que creo que merece pensarse. Quizás cada tradición está teniendo un tipo de experiencias diferentes. Y se tienen esas experiencias justamente porque uno ha pertenecido, ha sido adoctrinado, o en sentido positivo, educado y formado en una tradición con una concepción del mundo y con unas prácticas muy determinadas. ¿Perdón? Participativo. Hay gente como John Heron, como Jorge Ferrer, que creo que estuvo por aquí, ¿verdad?, hace algunos años, que están desarrollando esto de manera interesante. Por lo menos es un reto que ha hecho reaccionar a Wilber también y matizar sus posturas. ¿Pregunta? Una pregunta para ti, la realidad de lo espiritual está en lo inconsciente, surge de lo inconsciente o surge de la conciencia consciente. Primero, el término inconsciente puede utilizarse como algo muy genérico y en ese caso podríamos decir que como hasta ahora no hemos sido conscientes de esa realidad espiritual, surge del inconsciente. Esa es una posible vía de investigación. Yo prefiero decir, esto me recuerda a la célebre falacia pre-trans de Wilber, que algunos conoceréis, y me parece muy importante tenerla en cuenta. La falacia pre-trans consiste en decir, cuidado, cuidado, que ahora empezamos a hablar de transpersonal, de experiencias transpersonales, de estados de conciencia transpersonales, espirituales, y hay gente que lo está confundiendo. Dos modalidades célebres de la falacia pre-trans, lo que Wilber llama la modalidad reduccionista, y pone como ejemplo a Freud. Ante cualquier experiencia espiritual se reduce a una experiencia infantil, oceánica, es un recuerdo de cuando estaba en el seno materno. Es decir, reduzco lo auténticamente espiritual transpersonal a algo o biológico o psicológico inconsciente. Pero está, y es más delicado, la modalidad elevacionista de la falacia pretrans. Y aquí el ejemplo es Jung. Y como en lo transpersonal Jung es uno de los modelos fundamentales, esto supone un reto para los junguianos y para todo el movimiento transpersonal. Es decir, cuidado que Jung no vio con claridad la diferencia entre lo prepersonal y lo transpersonal. Y cuando Jung habla del arquetipo, de los distintos arquetipos, no sabemos si son transpersonales o prepersonales, porque son imágenes arcaicas de la humanidad. Entonces, en cualquier caso, dejemos a Jung de momento, pero es fácil tener experiencias, yo qué sé, catárticas, ¿no? Uno hace una experiencia de catarsis y como algo se moviliza en él, está convencido de que ha tenido una experiencia transpersonal importantísima. No, esto es una experiencia a un nivel vital, primario, importante, donde energías muy poderosas pueden movilizarse, pero no merecería llamarse una experiencia transpersonal. Y si considero transpersonal aquello que en realidad es prepersonal, porque lo transpersonal, ¿qué significa? Que está transpersonal podría verse como sinónimo de transmental o transegoico. Es decir, transpersonal supone que se ha trascendido la etapa del ego, de la identificación con la mente, de lo personal encerrado en este saco de piel que decía Alan Watts, y que se han descubierto estados de conciencia superiores, mientras que prepersonal sería todo aquello que se puede vivir incluso antes de la formación de un ego bien estructurado, de una mente organizada. Por tanto, una experiencia a un nivel propiamente vital es prepersonal, no transpersonal. Por tanto, si aceptamos la falacia pretrans de Jung, de Wilber, habría que decir, cuidado en decir que lo espiritual surge del inconsciente, porque podríamos quedar atrapados justamente en esta falacia.
En cualquier caso, si no es solo cuestión terminológica, yo preferiría decir surge de lo supraconsciente. Es decir, lo espiritual es una dimensión de la realidad en nosotros y en todo el cosmos que está presente, ¿cómo no va a estar presente si es nuestra realidad más profunda?, pero de la que hasta ahora generalmente no hemos sido conscientes. En ese sentido es inconsciente, pero no subconsciente, sino supraconsciente. Y aquí creo que empieza una investigación muy interesante de cómo lo subconsciente tendría su propia, casi podríamos decir, frecuencia vibratoria, y lo supraconsciente tendría también su propia atmósfera, su propia calidad, su propia luminosidad. Por tanto, simplemente atención a no confundir lo pre y lo trans, aprovechando la advertencia wilberiana. ¿Hay otra pregunta? Quería preguntar cómo se podría aplicar esta visión transpersonal y de cambio de conciencia espiritual a la vida cotidiana en una realidad como una ciudad. Porque lo que he visto es que ha habido una transición de formas de vida yógicas o budistas adaptadas a la visión social, pero sería ocupar ese modelo que fue en esa época, pero ahora, en esta actualidad, en nuestra vida cotidiana de ahora, ¿cómo se podría aplicar este nuevo cambio? Sin volver a la pasada forma de vida, de estas tradiciones. Dos cosas. Una, la importancia, estamos empezando a hablar mucho de la necesidad de integración, y uno de los aspectos de la necesidad de integración que nos permite desarrollar es justamente ese integrar lo espiritual, por una parte, y lo transpersonal, en nuestra vida cotidiana, psicológica, familiar, de trabajo, y por otra parte, ampliarlo a la dimensión social y política. Esto es lo que Wilber, los que lo conocéis bien en su última etapa con su modelo OCON, omnicuadrante, omninivel, está insistiendo. Es decir, si estamos hablando de un trabajo integral, de una espiritualidad integral, como es el que me parece que hasta el momento será su última obra, Espiritualidad Integral, hay que tener en cuenta y aplicar realmente los 4 niveles. El nivel de la conciencia individual, el nivel más conductual, visible, biológico, perceptible, el nivel social y el nivel político. Y los 4 cuadrantes están estrechamente relacionados. Y si quiero ser transpersonal, integral, tengo que tener en cuenta todo ello. Por tanto, ya no basta, de nuevo, aspecto importante de las psicologías transpersonales, tal como podríamos entenderlas. Ya no basta la antigua espiritualidad o determinadas corrientes de la antigua espiritualidad que se encierran terminando en una especie de narcisismo espiritual, donde no me importa ni el cuerpo, ni las emociones, ni la sociedad, ni la naturaleza, ni la historia, quizá por la idea de que es maya, como en una corriente del hinduismo interpretó de determinada manera, y por tanto yo lo único que quiero es iluminarme y liberarme. Frente a eso, la necesidad de decir no. Si todo es expresión de Brahman, por decirlo con terminología hindú, si es el propio Brahman, la propia conciencia infinita, la propia inteligencia absoluta, la que se está desplegando en el espacio y el tiempo, y yo me siento cada vez más unido a esa profunda conciencia, quien ha querido este desarrollo en sociedades y en organizaciones políticas, soy también yo, en el sentido más pleno de la palabra. Por tanto, me siento comprometido de manera integral con la realidad. Yo creo que la manera de integrarlo pasa también, por ejemplo, fijaros cómo distintos tipos de meditaciones pueden poner de manifiesto el que uno está compartiendo o está en una vía que podríamos decir más desencarnada o más ascendente, como dice Wilber, y otro tipo de meditaciones hace hincapié en la necesidad de esa integración. Por ejemplo, uno puede hacer una meditación en la que el objetivo es que la conciencia vaya escalando por los distintos niveles de nuestro ser, de nuestra conciencia, y me quedo allí, instalado en el silencio supremo. Y salgo al mundo flotando, bliss, sonriente, pero estoy allá, realmente. Y la invitación de ese tipo de meditación puede quedarse siendo eso. Y entro en un samadhi como entraba Ramakrishna, pero un samadhi que significa que mi cuerpo queda inconsciente y yo estoy allá. Quizá he conseguido la meta última del yoga, mi conciencia individual, por expresarlo con esta terminología, se ha unido a la conciencia suprema,
o ha descubierto que no son dos en una experiencia advaita real, no dual. Pero aquí no se transforma nada. Otro tipo de meditación con otra orientación, que podríamos llamar más integral, puede deliberadamente hacer hincapié en eso. Yo asciendo a la cúspide de mi montaña psicológica y espiritual, pero después desciendo. Aquí Sri Aurobindo es uno de los grandes maestros en esto. Primero asciendo a la conciencia energía supramental, a ese plano de conciencia que trata de expresarse, pero después intento traer conmigo esa nueva luz descubierta, esa nueva conciencia energía con la que he sintonizado. Y entonces no me quedo allí, sino que en el propio delineamiento de la meditación traigo esas energías hacia mi propia personalidad e ilumino mi mente, ilumino mi corazón e ilumino hasta cada una de las células de mi cuerpo. Lo estoy integrando y después sé que eso irradia también hacia el exterior. Y después ya viene, es muy fácil lo que hace Wilber, dicho sea de paso, esta integralidad no es fácil. Parece que uno, por ejemplo, Wilber termina criticando en su última época a Sri Aurobindo el que no es bastante integral, porque no se habría preocupado políticamente suficientemente, pero los que conocen a Sri Aurobindo saben que probablemente Wilber no ha estudiado suficientemente la obra y la vida de Sri Aurobindo, porque no solo fue, cosa que Wilber sí que sabe, uno de los líderes más importantes del partido nacionalista radical que quería expulsar a los ingleses ya de una de la India, sino que durante toda su vida estuvo trabajando internamente, y voy a lo que tú decías, la preocupación, el compromiso y la acción política no es solo salir a la calle a una manifestación con una bandera, ni siquiera estar en el Congreso o en el Senado, no sé si aquí se dice así también, supongo que sí, sino que hay un tipo de acción interna, que es como generalmente han trabajado los maestros espirituales, que es a través de la acción y el poder de la conciencia y la energía, que como he trascendido mi pequeño ego, estoy convirtiéndome en un canal, ahora no necesariamente y solo de información, sino también de transmisión de unas energías luminosas muy sutiles, con lo cual uno puede trabajar conscientemente, como hizo Sri Aurobindo. Sri Aurobindo narra cómo estaba enviando su conciencia energía supramental a distintos lugares de la Tierra en plena Segunda Guerra Mundial. Se les apareció en momentos cruciales a personas mientras estaban en las trincheras en la Segunda Guerra Mundial y enviaba su conciencia energía supramental para armonizar, resolver o activar determinados conflictos. Por tanto, una visión integral, comparto el que tiene que ser lo más abarcadora posible y que su compromiso sea allí hasta donde él llegue, teniendo en cuenta que cada uno tiene su propia línea kármica y su propio trabajo que realizar, y no se puede pedir que todos sean místicos, psicólogos, políticos y artistas. Si hay algún hombre del nuevo renacimiento, pues tanto mejor, pero hay quien en esta vida al menos está llamado a tener una experiencia mística profunda y no pasa nada, ni deja de ser cuestionable porque no esté en un compromiso político directo. ¿Y cuál sería el desafío más concreto para las personas comunes y corrientes? Yo creo que el desafío más concreto, creo que haces bien en plantear esa pregunta por volver un poco a la realidad concreta. Yo intentando decirlo de manera sencilla, diría que el gran descubrimiento y primordial es el descubrir lo espiritual en nosotros. ¿Y esto qué significa más exactamente? No solo en meditación, sino en la vida cotidiana, acostumbrarnos a vivir desde ese centro de nuestro ser, sin identificarnos como hacemos, estamos a merced de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y culpabilizamos a los acontecimientos externos, pero como el cognitivismo vio muy bien desde el principio, y de hecho sabe que lo tomó del estoicismo y del budismo todavía más, lo que resulta problemático son no solo y no tanto los acontecimientos exteriores, sino cómo yo reacciono ante esos acontecimientos. Por tanto, cómo reacciono yo a esos acontecimientos dependerá de si sigo identificado con mis procesos psicológicos, convencidos de que mi identidad personal
es esa construcción psicológica que es el ego, en un sentido en el que quizá nos entendemos y que habría que desarrollar, y aprender a vivir lo que en meditación es más fácil y luego puedo aplicar en la vida cotidiana, que cuando vienen estímulos emocionales o mentales, yo no tengo por qué identificarme completamente con ese movimiento psicológico, sino que yo estoy detrás, el purusha, diría el samkhya y el yoga, el testigo, que está observando todo lo que se está produciendo y puede reaccionar o no, puede dar una respuesta más inteligente, más amorosa, más compasiva o no. Un ejemplo muy concreto, si yo voy inmerso en mis pensamientos y emociones, como vamos casi siempre, y supongamos que alguien me da un golpe con el coche por detrás, ¿qué es lo que puedo hacer? Identificado con mis emociones, se llena de ira todo mi ser, salgo y me pongo a pelear con el que me ha dado el golpe. ¿Por qué? Porque me he identificado con una emoción, en este caso de ira, que surge espontáneamente. O si alguien me insulta. Recuerda, Antonio Bray decía, si deberíamos agradecer a quienes nos insultan. Cuando alguien me dice imbécil, digo, a ver, ¿tiene razón? Si tiene razón, pues se lo agradezco que me lo haga ver. Y si no tiene razón, pues qué más me da que este pobre hombre, desde su ignorancia, considere que yo soy o imbécil, o idiota, o retrasado mental. ¿Qué está poniendo de manifiesto aquí? Que yo no me estoy identificando con las emociones que surgen automáticamente y, por tanto, empiezo a ser el dueño de mi vida psicológica porque he conseguido desidentificarme de todos esos procesos psicológicos. Este es un enorme reto, yo creo, que en buena parte de la psicología occidental este mismo lenguaje que yo estoy empleando no se vería nada claro. Bueno, vamos cerrando. Si hay alguien que quiera alguna última, ¿no?